El fundador fue Karl Marx, que nació en 1818 y murió en 1883. Fue un pensador socialista y activista revolucionario, de origen alemán. Venía de una familia judía de clase media. Él estudió en muchísimas universidades. Marx trabajó como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. Karl Marx estableció una amistad muy buena con Friedrich Engels, pero fue expulsado de Francia por la colaboración intelectual y política de los dos y se refugió en Bruselas. Luego pudo llevar una vida más estable en Londres, donde desarrolló la mayor parte de su vida escrita, y sufrió grandes dificultades materiales, superado gracias a la ayuda económica de su amigo Friedrich Engels. Marx y Engels pretendían hacer un socialismo científico basado en el descubrimiento de las leyes objetivas que condicionan a su separación. Marx y Engels plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista. Marx siempre se defendió fundamentalmente como un revolucionario y en función de sus intereses objetivos políticos realizó muchos trabajos y estudios en distintas áreas del saber humano, utilizándolas como herramientas para su lucha política. De esta manera atravesó la filosofía, la sociología y también la economía política. Marx es un pensador que económicamente podríamos calificar de positivista. El marxismo es una teoría económica que busca explicar la evolución histórica a través del proceso económico. Marx construyó toda su teoría económica sobre la base elaborada por la economía clásica. La historia de la Unión Soviética tiene sus raíces en la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, al mando de Vladimir Lenin, surgieron como la principal fuerza en la capital del antiguo Imperio ruso, aunque tuvieron que luchar en una larga y brutal guerra civil contra los blancos. Los bolcheviques fueron conocidos como el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y su ejército rojo ganó finalmente la guerra civil. En el territorio del antiguo Imperio ruso surgió la República Soviética de Rusia, junto con la República Soviética de Ucrania, la República Soviética de Bielorrusia y la República Democrática Federal de Transcaucasia, que finalmente, en 1922, se unieron y formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente URSS. En el año 1912 se proclamó en China la República junto con algunos grupos sociales importantes como lo es la nobleza. Fue aquí cuando las cosas empezaron a ir mal con las invasiones bárbaras y otras calamidades como la revuelta Taipei, que en 1860 costó decenas de millones de vidas, y la desastrosa guerra con Japón en 1895 eran contadas como presagios que la cosa iba mal para China. Esto llevó a China a invadir gran parte de Japón, por lo que le llevó a la guerra. La guerra contra Japón no se decidió en China, sino en Hiroshima y Nagasaki. Japón aceptó la paz sin condiciones en agosto de 1945. Los soviéticos supervisaron la retirada de Japón de Manchuria y aprovecharon el viaje para llevarse toda la maquinaria industrial que encontraron ahí. Dejaron a los chinos nacionalistas del KMT y comunistas librar su guerra en paz. Durante la guerra con Japón, los comunistas se habían dado cuenta de la enorme importancia que tenía en China el hecho de que más del 90% de la población era campesina. Identificaron al campesinado como su oscuro objeto del deseo, porque estaba más que lastimado por siglos de exacciones y pobreza, y era tierra fértil para predicar en ellos la lucha contra el dominante, ya fuera el emperador o el KMT. Se salieron de la ortodoxia marxista soviética que predicó una vez y para siempre que la revolución había de empezar en el trabajo, y decidieron empezarla en el campesinado. Al terminar la guerra contra Japón, los comunistas tenían de su lado el campo y los campesinos, y no había manera de que Chiang consiguiera unificar a China bajo el KMT. En 1949 los nacionalistas fueron arrojados a Taiwán. Mao proclamó la República Popular China y terminó en el antiguo régimen. Historia de Cuba desde 1959 hasta la actualidad. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró en La Habana y acabó con el régimen de Fulgencio Batista. Así comenzó la dictadura castrista dirigida por su hermano Raúl. Se aprobó la ley de reforma agraria, por lo que los terratenientes perdieron los latifundios. En 1960, el Congreso de Estados Unidos autorizó establecer un embargo. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos y Cuba rompieron relaciones diplomáticas.
Entre el 17 y el 19 de abril intentaron invadir Cuba por la Bahía de los Cochinos. En 1962 se produjo la crisis de los misiles. En 1963 se creó la línea directa, que fue un vínculo directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1965 comenzó el éxodo de Camarioca, Matanzas, que produjo mucha emigración. En 1966, Estados Unidos aprobó la Ley de Ajuste Cubano. Esta política fue conocida como pie seco, pie mojado. En 1974, funcionarios de Estados Unidos comenzaron a visitar la isla. En 1977, el gobierno de Carter aprobó establecer las secciones de interés para resolver cuestiones bilaterales. Entre abril y septiembre de 1980, salieron de Cuba unas 130.000 personas hacia Estados Unidos. En 1981 se reinstituye una política más hostil contra Cuba. En 1990 el gobierno cubano decreta el periodo de paz. En 1994 se produce la crisis de los balseros. 37.000 cubanos se lanzaron al mar para intentar llegar a Estados Unidos. En 1996 nació la ley de Helms-Burton, que permitió demandar a quien tenga negocios en Cuba con propiedades confiscadas estadounidenses. En 2001, George Bush, presidente de Estados Unidos, aplicó con mayor rigor el embargo a la isla caribeña. En 2007, Bush condiciona la puesta en marcha de una verdadera transición hacia la democracia en la isla. En 2008, Fidel Castro anunció que se retiraba. En abril de 2009, Obama, presidente de Estados Unidos, levantó las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesa a Cuba. En 2010, Obama flexibiliza las visitas de estadounidenses a la isla. En 2013, Obama se reúne con Miami con la disidencia interna de Cuba. El 17 de diciembre de 2014, Washington y La Habana abren camino para normalizar relaciones diplomáticas.